Hola, buenos días. Me presento, mi nombre es Francisco, yo soy traumatólogo, ¿ya? Yo me desempeño en el equipo de hombro y codo del Hospital Salvador y me pidieron y me dieron la posibilidad de hacerle un par de clases en este curso que tienen ustedes, ¿ya? Entonces, les voy a hablar de tanto de dolor lumbar como del enfrentamiento al dolor musculoesquelético, ¿ya? Vamos a partir con dolor lumbar. Entonces, los objetivos de la presentación son en primera instancia definir el dolor lumbar. No siempre es tan fácil poder definir un síndrome, ¿ya? Segundo, vamos a conocer la anatomía relacionada al dolor lumbar. Tercero, vamos a hablar un poquito de la epidemiología y la importancia que tiene el dolor lumbar, no solo los que nos desempeñamos en la patología musculoesquelética, sino que también en la práctica médica general, ¿ya? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? La clínica, probablemente lo más importante, y algunos casos clínicos representativos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define dolor lumbar? Dolor lumbar se define como todo aquel dolor que está originado en la región posterior de la espalda y ubicado entre el margen inferior de la última costilla y los glúteos, ¿ya? Todo dolor que ocurra en esta zona se puede diagnosticar como un dolor lumbar. Ahora el tema es que hay distintas causas de dolor lumbar y no todo dolor lumbar es musculoesquelético, como vamos a ver por ahí, ¿ya? Pero quédense con esa definición, o sea, todo dolor en la espalda baja, entre la última costilla y los glúteos, uno podría hacer el diagnóstico de un dolor lumbar, ¿ya? Entonces, acordarse que existen distintos tipos de dolor y en relación al dolor lumbar no es la excepción, ¿ya? Podemos definir tres tipos de dolor. El dolor axial, que es aquel dolor que proviene directamente del esqueleto axial o de las estructuras del esqueleto axial y que está generado por la estimulación directa de nociceptores, ¿ya? Como el dolor de cualquier zona del cuerpo en el fondo, ¿ya? Si yo me pego en el dedo, si yo me pego en la mano, va a generar un dolor de tipo nociceptivo, ¿ya? Que se origina en receptores específicos de dolor. Por otro lado, tenemos el dolor de tipo radicular, que es aquel dolor que proviene de la irritación del nervio mismo, es decir, su origen está en el nervio, no mediado por receptores de dolor. Y eso es importante porque son las características del clásico dolor de tipo eh, lumbociática, ¿ya? Que tiene ciertas características especiales. Es como una corriente o esquemante, se irradia y tiene una distribución neuroanatómica, metamérica, ¿ya? Y el dolor referido, que es aquel dolor que es percibido en una zona pero con inervación distinta a la real fuente de dolor, ¿ya? Y se explica por la convergencia de fibras sensitivas a nivel medular o talámico. El clásico ejemplo es el dolor de espalda que genera, por ejemplo, una neumonía o una pancreatitis o, qué sé yo, un cólico renal, por ejemplo, que son dolores que son referidos a la espalda, pero su origen no se encuentra en este segmento anatómico, sino que son retroperitoneales o intraabdominales o torácicos, ¿ya? Entonces, brevemente, acordarse de la anatomía de la columna, acordarse que la columna está formada por la vértebra misma, la vértebra está formada por un cuerpo vertebral, ¿ya? Y está formada por un arco posterior. El arco posterior tiene un pedículo, una lámina, una espinosa y unas transversas, ¿ya? Y a su vez, los cuerpos vertebrales están separados por discos intervertebrales, ¿ya? Que vamos a ver después un poquito más en relación a los discos. Y hay una serie de ligamentos que estabilizan la columna, ligamento longitudinal anterior, longitudinal posterior, ligamento interespinoso y ligamento amarillo. Aquí hay una estructura anatómica importante y que después le vamos a dar un poquito más de énfasis, que es la articulación facetaria, ¿ya? Lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Entonces aquí un poquito de lo mismo, estamos viendo la estructura de la columna, específicamente de la vértebra, con su disco, su cuerpo que está adyacente, el pedículo, la lámina y la espinosa, ¿ya? Y las transversas. Y aquí vemos la articulación sinovial. Acordarse que la articulación sinovial
o el recuerdo de primero de anatomía, es una articulación de tipo sinovial, ¿ya? Una articulación de tipo sinovial plana. Y como articulación sinovial le puede pasar lo mismo que le pasa a todas las articulaciones sinoviales. Igual que una rodilla, que un codo, que un hombro, que un dedo, se puede inflamar, le puede aparecer artrosis, le pueden aparecer osteofitos, ¿ya? Y eso genera un dolor que es bien característico. Y si bien no es tan relevante para los objetivos de esta presentación, pero también conocer que la columna está formada desde el punto de vista biomecánico por columnas, ¿ya? Valga la redundancia. Pero desde el punto de vista biomecánico, tiene una columna anterior, una columna intermedia y una columna posterior, que es relevante para fracturas, pero no es relevante para la charla actual, pero quería que lo conocieran. Y también saber y acordarse que los discos intervertebrales, que están formados por un fibrocartílago, van a sufrir un fenómeno de degeneración discal, que es un fenómeno que es inherente a la posición de pie. Es decir, nosotros como especie, cuando nos levantamos de las cuatro patas y nos pusimos en dos patas, el efecto de la gravedad ya condiciona un desgaste del disco. Y ese desgaste empieza tan precoz como los 40 años en adelante, ¿ya? El disco se empieza a adelgazar y el disco empieza a sufrir algunas alteraciones del punto de vista de su fibra, empieza a perder agua, el colágeno pierde calidad y todo eso condiciona que la columna vaya perdiendo altura, ¿ya? Y esa es la razón por la cual los adultos mayores se van achicando con la edad, ¿ya? Los adultos mayores habitualmente refieren que se van achicando y es por este fenómeno de degeneración discal, ¿ya? Y por último, en relación a la anatomía, quería comentarles también, para que sepan solamente, que las estructuras de la columna misma también se encuentran inervadas. La columna no solamente da el soporte estructural al eje axial del cuerpo, no solamente protege el canal medular y las raíces, sino que también está inervada, ¿ya? Y al estar inervada también puede ser un generador de dolor. El disco está inervado y tiene distintos tipos de inervación, tanto en su zona posterior como en su zona lateral y anterior. Está inervado por los nervios sinovertebrales y por los ramos comunicantes grises, ¿ya? Y sobre todo, hacia posterior, la estructura, la articulación facetaria, que como yo les había dicho era una articulación sinovial, por lo tanto puede doler igual que una rodilla, que un codo, también está inervada. Y está inervada por ramos que se llaman ramos dorsales primarios, ¿ya? Por lo tanto, estas estructuras mismas también son generadores de dolor, ¿ya? Dejando de lado un poquito la anatomía y yendo más a la epidemiología y a la importancia epidemiológica que tiene el dolor lumbar, quiero que sepan que el dolor lumbar es tremendamente prevalente, ¿ya? Tiene una incidencia en la vida que se describe en la literatura entre un 51 a un 84%, es decir, la enorme mayoría de nosotros va a tener algún episodio de dolor lumbar durante su vida, ¿ya? Y la incidencia anual puede llegar hasta el 26%, ¿ya? Los norteamericanos que le ponen número a todas estas cosas, y tienen estudiadas todas estas cosas, estiman que más o menos los gastos en atención médica por dolor de espalda, ¿ya? Alcanzan los 90.000 millones de dólares al año, ¿ya? O sea, es una patología que además de prevalente, es cara para los sistemas de salud. Es la principal causa de licencia médica en pacientes en edad productiva, y eso también es relevante. Si bien no es la primera en número, por así decirlo, las cuales son las enfermedades respiratorias, pero sí es la que tiene la carga más alta. ¿Por qué? Porque los pacientes con dolor de espalda tienden a perder más días de trabajo. Por lo tanto, además de ser una enfermedad cara, genera pérdidas en cuanto a la producción laboral, ¿ya? Y como se ve en pacientes jóvenes habitualmente y en edad productiva, tiene una carga importante al sistema de salud, ¿ya? Se dice más o menos que de la consulta médica general, y aquí es donde yo les quería destacar, el dolor de espalda no lo ven solamente los médicos que nos dedicamos a la parte musculoesquelética, ya sea traumatólogo, reumatólogo, sino que también se ve en la consulta médica general y con una frecuencia no menor, ¿ya? Se dice que un tercio de la consulta médico general, de todas las consultas, se deben a dolor musculoesquelético,
de distinta índole. Y de estos, de este 30%, el 30% corresponden solamente a dolor de espalda. Es decir, podríamos decir que el 10% de la consulta médico general es dolor de espalda, ¿ya? Y eso está también, si nosotros lo llevamos a números netos, vamos a ver que este 10% de la consulta médica general también se repite en nuestra población. Nosotros no somos la excepción. Por mucho tiempo se dijo que el dolor de espalda era más frecuente en hombres, ¿ya? ¿Por qué? Porque se asocia a trabajo pesado, trabajar en la construcción, qué sé yo. Hoy en día sabemos que la relación entre hombres y mujeres es de 1 a 1, ¿ya? Es decir, no hay diferencia. Y más o menos de esto, de los dolores de espalda, hasta el 18,5% serían dolores de tipo radicular, es decir, dolores tipo ciática, ¿ya? Siguiendo un poquito con las generalidades del dolor, vamos a ver después que la enorme mayoría son de causa mecánica, ¿ya? Patología no grave y que en el fondo requiere un tratamiento adecuado a la patología, pero no son de causa grave. La menor cantidad son los casos más graves: fractura, metástasis, tumor en la columna, infección en la columna. La enorme mayoría van a ser autolimitados, y esto es súper importante al momento de enfrentarse al paciente, explicárselo. Es decir, explicarle que su dolor se le va a pasar, ¿ya? 50%, más del 50% mejora dentro de la primera semana, y solamente un 5 a 10% evolucionan hacia la cronicidad, es decir, un dolor de más de 6 semanas. Y eso hay que explicárselo al paciente. De todas maneras, la tasa de recidiva no es baja, ¿ya? Se estima que entre un 20 a 70% va a tener una recidiva del episodio de dolor durante ese año, ¿ya? Y la recuperación en cuanto a dolor radicular es un poquito menor, pero igual tiene una alta tasa de resolución espontánea. Casi el 60% va a resolver dentro del primer mes. Es decir, un paciente con lumbociática no hay que asustarse, y lo vamos a ver después en relación a la conducta. No hay que asustarse y hay que explicarle que la enorme mayoría va a recuperarse en forma espontánea, independiente de lo que hagamos, ¿ya? Diagnósticos diferenciales, muchos, ¿ya? Los que queramos, de distinta índole, pero acordarse, yo les hablaba de ese 97% que son dolores de tipo mecánicos. Y de este 97%, el 70% son lumbagos comunes y silvestres, es decir, contracturas musculares, dolor musculares, ¿ya? Un 10% van a ser patología degenerativa de los discos, que ya vimos que es un fenómeno relacionado a la edad, y ya los restos diagnósticos son menos frecuentes, ¿ya? Lamentablemente hay que acordarse de este 1% de la tabla, de la columna del medio, ¿ya? Que a pesar de que son poco frecuentes, lamentablemente existen, y a veces nos llevamos la sorpresa que pacientes con dolor lumbar debutan con un tumor, ¿ya? Se dice que de todos los tumores, de todos los cánceres, el 70% de ellos va a tener metástasis en algún momento de su enfermedad, y un porcentaje significativo van a ser en columna, ¿ya? Ahora sé que existen los tumores, ya sea tumores primarios o metástasis, existen las infecciones, la espondilodicitis, y ya patología mucho menos frecuente, las enfermedades de tipo reumatológica, ¿ya? Y ahora sí también están los dolores viscerales referidos. Entonces, ya habiendo hablado de las características epidemiológicas del dolor lumbar, vamos a hablar un poquito del enfrentamiento clínico, ¿ya? Que es lo que nos toca y les va a tocar a ustedes y nos toca a todos nosotros ver en el día a día. Entonces, súper importante, ¿ya? Y probablemente ya se lo han comentado en otras materias o en otras presentaciones, pero la anamnesis es clave, ¿ya? Y lo vamos a ver después, que las recomendaciones en cuanto a anamnesis son bien categóricas, ¿ya? Las características del dolor nos permiten orientar el diagnóstico y nos permiten orientar la terapia. Y súper importante, nos van a permitir identificar factores de riesgo de patología potencialmente grave, llámese un tumor, llámese una infección, etcétera. Y esto es solamente anamnesis, es decir, preguntándole al paciente. Importante, y como en toda medicina, conocer antecedentes previos del paciente: enfermedades, antecedentes de infecciones intercurrentes, antecedentes de trauma, por el hecho de fracturas,
¿ya? Antecedentes propios de neoplasia, corticoterapia crónica, y vamos a ver después cuáles son las banderas rojas en relación a dolor lumbar. Pero la anamnesis remota tiene que ser completa, al igual que en toda la medicina, no porque sea un dolor musculoesquelético nos vamos a ir de cabeza solamente al dolor, ¿ya? En cuanto al examen físico, también lo mismo, como todo examen físico, tiene que tener un orden y siempre partimos la inspección. Ver cómo está la columna, ver deformidades, ver alteraciones de la línea media, ¿ya? Ver la movilidad, yo les voy a mostrar en una siguiente diapositiva cómo se ve la movilidad. Luego pasamos a la palpación, ¿ya? Vamos a palpar la línea media, vamos a palpar los tejidos blandos, vamos a evaluar los rangos de movimiento, vamos a hacer un examen neurológico y esto quiero que se lo graben y es uno de los objetivos de la presentación. Y vamos a ver también algunos test especiales, sobre todo para el dolor de tipo radicular, ¿ya? Entendiendo que es lo más frecuente que vamos a ver. Entonces, en relación a los rangos de movimiento, fácil. Se le pide al paciente que haga una flexión anterior, que haga una lateralización de la columna y que haga una extensión de la columna. La flexión anterior normal va entre los 40 y los 60 grados, ¿ya? La extensión entre 10 a 15 grados y la lateralización de la columna más o menos 20 grados. También hay que evaluar la rotación, pero la rotación es difícil de cuantificar. Por lo tanto, no siempre la vamos a poder cuantificar, pero sí podemos dejar consignado si la rotación está dolorosa. ¿Ya? Aprovechamos de inspeccionar la columna, ver cualquier deformidad, presencia de escoliosis, cualquier cicatriz o cualquier alteración de la línea media. Ya pasando a la parte del examen neurológico como tal, vamos a evaluar tanto la sensibilidad como la parte motora. ¿Ya? En la sensibilidad, en relación a la sensibilidad, es súper importante acordarse siempre de los dermatomas. Ya, acordarse que nosotros dentro de nuestro desarrollo embrionario tenemos una formación de tipo metamérica, es decir, en segmento. Y las raíces nerviosas que dan la sensibilidad eh, no les ocurre algo distinto, es decir, también tienen una distribución metamérica. ¿Ya? Que acuérdense de embriología, ¿ya? No va al caso en este minuto alargar en relación a eso. ¿Ya? Pero súper importante, y aquí me quiero detener un poquito más, conocer cuáles son los sitios donde nosotros vamos a ir a evaluar las raíces en forma dirigida, ¿ya? Si bien probablemente ustedes saben que los dermatomas se entrecruzan unos con otros, hay ciertas zonas donde nosotros vamos a ir a evaluar en forma, por así decirlo, más pura la raíz nerviosa, ¿ya? Que en el caso de L2 corresponde a la cara anteromedial del muslo, ¿ya? En el caso de L3, ¿ya? Corresponde a la cara medial del muslo, y lo podemos ir viendo acá en este dibujito que está al lado derecho. La raíz de L4, malleolo medial, la raíz de L5, el dorso del pie, y la raíz de C1, la cara lateral del pie. Entonces, sabiendo esto y memorizándolo, ¿ya? 5 puntos nomás, ustedes no tienen que hacer el examen sensitivo completo de toda la pierna, sino que van a ir a tocar ciertos puntos muy específicos y así optimizan su examen físico, ¿ya? En cuanto al examen motor, y aquí también nos vamos a detener un poquito, hay que evaluar, súper importante, raíz por raíz, ¿ya? ¿Por qué? Porque acordarse que eh, la presencia de hernias o cualquier tipo de compresión de la raíz nerviosa va a dar una clínica que es muy específica y el examen físico te aporta mucha información. El error clásico que cometemos es irse de cabeza a las imágenes, a la resonancia, al escáner, a lo que sea, y olvidarse del examen físico, ¿ya? Entonces, acordarse que L2 activa el músculo psoas, por lo tanto, nosotros lo evaluamos mediante la flexión de la cadera, la activación del iliopsoas, ¿ya? L3, compartido también por L4, pero mayormente L3, la activación del cuádriceps, es decir, la extensión de la rodilla. L4, ¿ya? Va a ser la activación del tibial anterior. Acordarse que el tibial anterior es ese tendón grande que nosotros palpamos en la cara anterior del tobillo y que es el encargado de la dorsiflexión del pie. En el caso particular de L4 también hay un reflejo asociado que nosotros podemos ir a buscar, que es el reflejo patelar, que lo vamos a encontrar alterado o asimétrico cuando hay compromiso de L4.
En el caso particular de L5, ¿ya? El músculo que vamos a ir a evaluar en forma dirigida es el extensor largo del hallux, ¿ya? El extensor largo del hallux básicamente lo que hace dorsiflecta el hallux, ¿ya? O extiende el hallux. Por lo tanto, nosotros lo podemos ir a evaluar fácilmente pidiéndole al paciente que lleve su dedo guatón para arriba, ¿ya? En el caso particular de este, no hay reflejos, existen reflejos, pero en general son difíciles de sacar los reflejos de L5, ¿ya? Por lo tanto, más fácil evaluar tanto la parte sensitiva, ya que habíamos dicho que era el dorso del pie, como la extensión del hallux, ¿ya? Y la raíz de C1, ya que es la última raíz que va hacia las extremidades inferiores, se evalúa mediante la flexión plantar. ¿Por qué? Porque activa gastrocnemio sóleo, ¿ya? Y este sí tiene un reflejo también, que es el reflejo aquiliano, ¿ya? Entonces aquí va un pequeño resumen para que lo guarden en relación a las raíces nerviosas, ¿ya? Esto me interesa junto con la parte sensitiva y lo vamos a repasar al final, pero uno de los objetivos fundamentales de la presentación. Me interesa que conozcan el dolor lumbar, que sepan enfrentarlo, no me interesa que lo traten o que lo traten en forma específica, ¿ya? Por lo menos los cuadros más específicos no, pero que sepan enfrentarse al dolor lumbar común y silvestre, y sobre todo me interesa que sepan examinar una columna, porque después vamos viendo en la práctica médica que muchos médicos no saben examinar columnas, y no es difícil, ¿ya? Solamente quería mostrársela, no quiero que se la aprendan de memoria, ni que se la estudien, ni mucho menos, pero esta es la escala de Asia, ¿ya? Que se usa mucho en trauma raquimedular, ¿ya? ¿Por qué? Porque con esta planilla, que debería estar en todo servicio de urgencia, uno inmediatamente puede ver cuál es el estatus de la columna al momento del trauma raquimedular e ir controlándolo en forma seriada para ver cuál es la progresión, sobre todo en el contexto de lesiones medulares, ¿ya? Te permite ver cuál es el nivel de la lesión, si es una lesión completa, incompleta, ¿ya? Quiero solamente que la conozcan. Acordarse también que existen maniobras que son especiales, ¿ya? El test de la SEG, que se hace una flexión de la cadera con rodilla flectada y se va extendiendo en forma progresiva a la rodilla. Es positivo cuando aparece dolor radicular entre los 30 y los 70 grados. El test de TEPE, que TEPE en realidad es una sigla, es test de elevación con pierna extendida, ¿ya? Que es básicamente parecido, pero se parte con la pierna extendida desde los 0 grados y se va flectando la cadera con rodilla extendida. Se dice que es positivo cuando el dolor aparece después de los 30 grados, ¿ya? La maniobra de Bragard, que es cuando yo tengo la pierna completamente extendida y el paciente con dolor de tipo radicular, yo bajo un poquito la pierna, es decir, extiendo la cadera, y al momento en que al paciente se le pasa el dolor, yo hago una dorsiflexión forzada del pie, del tobillo, y reproduce el dolor. Ese es un test que es bien sensible y bien específico para dolor de tipo radicular. Y el flip test, ya probablemente los anteriores los conocían, pero el flip test, ese quería mostrárselo, es poco conocido, pero es bueno, sobre todo a nosotros los médicos nos ayuda un poquito cuando el paciente simula, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? O cuando el paciente no se puede acostar en la camilla. Se hace con el paciente sentado, es muy parecido al LASEK, paciente sentado con la rodilla flectada y las piernas colgando de la camilla, se extiende la rodilla. Y el paciente que tiene un dolor de tipo radicular, lo que hace una extensión del tronco, es decir, se echa hacia atrás, ¿ya? Ese es un test positivo. Algunos le dicen flip test, otros le dicen rollback, ¿ya? Pero en la práctica el paciente lo que hace es estira hacia atrás, ¿ya? Y eso es eh, bastante específico y sensible. Acordarse, y esto también es uno de los objetivos principales de la presentación, de las banderas rojas, ¿ya? Las banderas rojas, ¿qué son? Son todos aquellos hallazgos, tanto a la historia como al examen físico, que nos hablan de patología que puede ser ya potencialmente más grave, es decir, de este 1% de patología grave, ya sea cáncer, el síndrome de Caudequina, que nos vamos a detener un poquito después, fracturas o infecciones de la columna, ¿ya? Súper importante, en cáncer, lo que tiene una correlación fuerte es el antecedente de un cáncer metastásico. O sea, paciente con cáncer, y sobre todo si tiene un cáncer metastásico con dolor de espalda, sí o sí hay que hacerle una imagen. ¿Ya? El examen físico es poco categórico.
El síndrome de Caudequina, súper importante, no me voy a detener porque lo vamos a ver después, ¿ya? Pero la historia y el examen físico son clave. La fractura, súper importante. El principal factor de riesgo para fracturas de la columna es la osteoporosis. La gran mayoría de las veces son fracturas osteoporóticas, adultos mayores que tienen caída a nivel o traumas de baja energía, incluso muchas veces sin trauma, ¿ya? La edad es fundamental. Lo otro, el antecedente del uso de corticoides, ¿ya? Y por supuesto el antecedente de trauma, ¿ya? Es decir, adulto mayor, antecedente de trauma, el uso de corticoides, siempre sospechar fractura y probablemente pedirle alguna imagen. Y, infecciones de la columna, la espondilodicitis en particular, es un cuadro ya más grave. El paciente se puede presentar séptico como no se puede presentar séptico, pero es una infección de la columna. Por lo tanto, habitualmente son pacientes que tienen factores de riesgo para presentar infección de la columna. Pacientes inmunosuprimidos, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con catéteres, pacientes intervenidos, ¿ya? Y habitualmente este paciente se va a presentar con fiebre, puede tener una infección intercurrente. En adultos mayores no es infrecuente infecciones urinarias, neumonias, que evolucionan hacia una espondilodicitis, ¿ya? Y lamentablemente un cuadro grave. En cuanto a las imágenes, y esto también es un punto que me gustaría que se queden de esta presentación, importante conocer las distintas modalidades de imágenes. La radiografía habitualmente suele ser el estudio inicial de un dolor lumbar, ¿ya? Cuando no hay indicación de entrada para resonancia o TAC. Las indicaciones para resonancia o TAC la verdad es que son bien limitadas. Resonancia de entrada, básicamente cuando uno sospecha infección o caudequina o hay un déficit motor progresivo, pensando en alguna compresión significativa de las raíces, ¿ya? Y el escáner para ver fractura. El escáner es el mejor, ¿verdad? El escáner es el mejor examen para poder ver las fracturas, ¿ya? Y todos los demás, paciente con dolor lumbar crónico, dolor lumbar que no necesita no tiene alguno de estos elementos, se puede estudiar con radiografía, ¿ya? Esto es súper importante. Cuando uno se va a la literatura y a las recomendaciones de las sociedades científicas, aquel dolor de espalda que no tiene banderas rojas y que tiene menos de un mes de evolución, no hay que estudiarlo, ¿ya? Con imágenes me refiero. No hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque ya vimos en la historia natural que la enorme mayoría de los dolores de espalda no radiculares y el 60% de los dolores radiculares va a ceder en forma espontánea dentro de los del primer mes de tratamiento, ¿ya? Por lo tanto, si uno es bien apegado a la literatura y si uno considera todos estos gastos del sistema de salud que incluye el dolor lumbar, la recomendación es que dolor lumbar sin bandera roja, menos de un mes de evolución, no debería hacerle ningún tipo de imagen, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué no hay que hacerle ningún tipo de imagen? Uno, porque sobrecarga el sistema de salud, constituye gastos para el sistema de salud, para el paciente, exposición a radiación. Y si ustedes me dicen, ya, pero doctor, yo sé que tengo plata, tengo mucha plata, no me complica, no me preocupa la radiación, quiero hacerme alguna imagen. ¿Qué es lo que pasa? Es que aquí pueden ver que en un porcentaje no menor de la población, a mayor edad, por supuesto, va aumentando en prevalencia, no es infrecuente encontrar hallazgos que son asintomáticos. Es decir, si yo agarro 100 personas asintomáticas y les hago resonancia porque quise hacer la resonancia, voy a encontrar hernias entre los 20 y 39 años, 20%. ¿Ya? Pacientes que están absolutamente asintomáticos, o sea, ese clásico paciente que le dice, doctor, ¿sabe qué? Me hice una resonancia por X motivo y me encontraron una hernia, entonces vengo a que me operen, uno le dice, espera un poquito, ¿cuál es la sintomatología? Y por eso es importante la clínica, ¿ya? Y esto aumenta hasta un 36% en pacientes ya mayores de los 60 años. Y fíjense la cantidad de pacientes, el porcentaje de pacientes que tienen protrusiones discales y que tienen discopatía degenerativa. O sea, es altísima. Y ahí hay que acordarse que la discopatía degenerativa es parte del envejecimiento normal de la columna. Hay que saber explicarle al paciente y darse el tiempo para decirle que la patología degenerativa es normal y es esperable. Puede o no ser la causa de dolor, y para eso hay algunos tratamientos que lo vamos a ver después, pero no hay que asustarse.
Nociones bien generales del tratamiento, ¿ya? ¿Por qué bien generales? Porque la verdad es que nada tiene mucha evidencia por sobre lo otro. En el episodio agudo, que es aquel episodio de menos de 6 semanas de evolución, ¿ya? Básicamente, casi lo que uno use, paracetamol, AINE, relajantes musculares, van a tener buenos resultados. Los opioides en general, las guías norteamericanas tratan de desaconsejarlo y no lo usan mucho, pero eso también es un tema local, porque ellos tienen mucho problema con la adicción a opiáceos, ¿ya? En particular con la metadona. Acá nosotros por suerte no tenemos drogadicción por metadona, entonces no es un tema para nosotros, ¿ya? Pero es importante, a veces lo vemos, pacientes con dependencia opiácea, ¿ya? Y en el dolor crónico, la verdad es que nada tiene mucha evidencia, si se fijan, lo único que tiene evidencia son los antidepresivos, o sea, el dolor crónico es una patología que es un poco distinta, ¿ya? Y que tiene otros factores y factores psicosociales que son relevantes. En cuanto al tratamiento no farmacológico, súper importante, en el dolor agudo se desaconseja el reposo en cama, ¿ya? El reposo en cama y eso es una recomendación ya potente, no hay que indicarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cama tiende a prolongar el dolor. Y por otro lado, mantenerse activo e incluso actividad física suave, por supuesto, tiene un alto nivel de recomendación para el manejo del episodio agudo y tiene todavía mejor nivel de recomendación para el episodio crónico, ¿ya? Si se fijan en el resto de las terapias, acupuntura, ultrasonido, qué sé yo, lamentablemente no tienen mucha evidencia, ¿ya? Ya, eso en cuanto a la presentación. Vamos a mostrar algunos casos representativos y finalmente vamos a hacer un resumen final de los puntos que yo quiero que se queden. Si tienen cualquier duda, se la escriben o se la comentan a la coordinadora del curso, ella me las hace llegar y yo encantado les contesto, ¿ya? Entonces el primer caso, son poquitos casos. Un hombre de 29 años que refiere historias de 2 días de lumbalgia atraumática después de levantar una mesa en su casa, es decir, hizo un esfuerzo físico. Niega cualquier otro síntoma sistémico, niega dificultad intestinal, vejiga, examen físico, el examen motor, tanto y sensitivo, normales, sin banderas rojas, sin reflejos patológicos. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Ya? Fácil. Este es el característico síndrome de dolor lumbar puro. Es un dolor que se localiza en la espalda, que no está irradiado, que habitualmente tiene un desencadenante, una fuerza, qué sé yo, no sé, a mí una vez me dio lumbago después de una mudanza, ¿ya? Una fuerza, el gallo que va al gimnasio y se va al chancho con el peso en las máquinas, ¿ya? Aumenta con los movimientos y con los cambios de postura, alivia con el reposo y el examen neurológico va a ser normal. Y el tratamiento es sintomático, ¿ya? Un segundo caso, estos son casos que son bien representativos, es lo que van a ver en la consulta médica, ¿ya? Un segundo caso, un fisioterapeuta de 35 años que se presenta con dolor de espalda e irradiado a la pierna derecha. Durante los últimos 4 meses ha tomado medicamentos antiinflamatorios, ha realizado ejercicios por su cuenta, acuérdense que es fisioterapeuta, ¿ya? Tomó AINES sin mayor respuesta. Refiere que si bien su dolor de espalda ha mejorado levemente, el dolor en la pierna sigue siendo intenso e interfiere con su capacidad para dormir y trabajar. O sea, ya es un dolor que le genera un desmedro significativo en su calidad de vida. Y al examen físico tiene eh, un test de elevación con pierna extendida positivo a 30 grados, ha disminuido levemente la fuerza de dorsiflexión del dedo gordo del pie, ¿ya? Dijimos que será L5, y existe un pequeño parche de disminución de la sensibilidad en el dorso del pie, o sea, ya con lo que vimos antes y con los elementos de la historia y el examen físico, podemos pensar que este paciente tiene un dolor de tipo radicular y que la raíz comprometida es L5. Entonces, diagnóstico, probablemente un síndrome de dolor lumbar de tipo radicular. Este paciente ya lleva 4 meses de dolor, por lo tanto sí amerita estudio porque esta cuestión ya es poco probable que se vaya a pasar en forma espontánea. Y el estudio de elección, ¿ya?
para cuando estamos pensando en dolor de tipo radicular, va a ser la resonancia. Y aquí en la resonancia se ve una gran hernia, ¿ya? Que está ya obliterando el espacio foraminal y probablemente comprimiendo la raíz de L5 del lado doloroso del paciente, ¿ya? Manejo no lo vamos a tocar porque escapa un poquito del objetivo de esta presentación. Acuérdense que el dolor de tipo radicular, la lumbociática, la característica lumbociática, la gran mayoría de las veces se debe a hernia y otras veces se debe a otro tipo de compresión extrínseca, a quiste, artrosis facetaria, eh, ¿ya? Pero quédense con que la mayoría de las ciáticas son por hernia. Caso 3, una mujer de 32 años que acude al servicio de urgencia con 2 días de exacerbación del dolor de espalda y pierna después de sentir un chasquido agudo en la parte baja de la espalda tras un episodio de tos. Es decir, la paciente hizo un Valsalva y sintió un chasquido e inmediatamente dolor em, y exacerbación de su dolor, ¿ya? Se queja de entumecimiento en la región genital, perianal y glúteos, que nota cuando se limpia con papel higiénico, ¿ya? Es decir, la paciente se limpia con papel higiénico y siente ahí, o sea, no siente, perdón, la sensación, ¿ya? También informa que tiene dificultad para orinar y que ha tenido algunos episodios de incontinencia, o sea, ya esta paciente tiene afección esfinteriana. Y el dolor es bilateral, ¿ya? Y que aumenta al lado izquierdo. Al examen físico, debilidad en la extensión del dedo gordo del pie, ¿ya? Y no puede caminar sobre los talones, con los dedos elevados. Por lo tanto, este ya es un caso un poquito distinto. Es una paciente con dolor bilateral, es una paciente con anestesia en la región perineal, ¿ya? Y tiene afección esfinteriana. Por lo tanto, constituye el diagnóstico de un síndrome de Caudequina. El síndrome de Caudequina lo que traduce es una gran ocupación de las raíces de la cola de caballo, que puede ser por una hernia grande, una hernia masiva, o puede ser por otras causas, en el caso de una infección, un tumor, una fractura, ¿ya? Pero en el fondo significa que algo grande está comprimiendo las raíces nerviosas. Y esto es una urgencia neuroquirúrgica. Por lo tanto, uno, si ustedes lo sospechan, y aquí están, por así decirlo, una ayudita de memoria cuando sospecharlo, tienen que pedirle una resonancia. Esa resonancia tiene que ser urgente. El paciente no lo mandan para la casa y que se haga la resonancia en forma ambulatoria, se la hace de urgencia, ¿ya? Y si tiene una caudequina confirmada en la resonancia, el paciente se tiene que operar, se hospitaliza para operarse, es una urgencia, ¿ya? Y el último casito que les quería mostrar, un hombre de 55 años que se presenta con un dolor lumbar que ha progresado durante el último año. Dolor empeora con la actividad, especialmente cuando se inclina hacia atrás, es decir, a la extensión de la columna, ¿ya? Y al levantar objetos, no hacia la flexión, eso es importante y un elemento importante de la historia. El dolor se irradia a los dos glúteos, no tiene déficit neurológico en las extremidades inferiores y al examen físico eh, se describe un movimiento apropiado para su edad, columna lumbar y examen neurológico INDEP. Este dolor, ya que se irradia a los glúteos, que se puede irradiar al muslo, no más allá de la pierna, muchas veces se confunde con ciática. Recuerda que la ciática va a llegar más abajo de la pierna, va a tener déficit motor o sensitivo. Este cuadro clínico corresponde al dolor de tipo facetario. Acuérdense, y ya les había dicho en una primera instancia, que la articulación facetaria es una articulación de tipo sinovial, como la rodilla, como los codos, como el hombro, como cualquier articulación de tipo sinovial, y por lo tanto duele. Y puede tener artrosis, y puede tener sinovitis, y puede tener cualquier tipo de afección de las articulaciones sinoviales. Y característicamente va a tener un dolor, ¿ya? Que puede tener una irradiación nunca más allá de la rodilla, que puede ser uni o bilateral. El examen físico va a ser habitualmente normal. Se describe que los pacientes pueden tener disestesias, pero quédense con que el examen va a ser normal. Y el dolor, como su origen está en la articulación facetaria del arco posterior, va a aumentar con la extensión de columna, ¿ya?
Estos probablemente son los síndromes de dolor lumbar que más comúnmente van a ver, los más representativos. Acuérdense que también existe el síndrome de dolor lumbar atípico, que ya es el paciente con banderas rojas, ¿ya? Y por último, ¿ya? Y esto es súper importante, y estas diapositivas, ojalá se las puedan memorizar bien, ¿ya? Los mensajes para la casa, ¿ya? No tienen que memorizarse todo, pero sí acordarse, súper importante, el examen, ¿ya? ¿Qué, qué músculo o qué función motora está inervado por cada raíz, L1, L2, o sea, L2, L3, L4, L5 y S1, y qué región sensitiva está representada en esa raíz nerviosa, ¿ya? Segundo, acordarse que la enorme mayoría, ya dijimos que más del 90% de los dolores son de tipo mecánico, y de estos, a su vez, la enorme mayoría, el 70%, son dolor de espalda, el lumbago muscular común y silvestre, como el caso uno que les mostré, ¿ya? Por supuesto que hay que descartar siempre las banderas rojas. Estas son recomendaciones que hacen las distintas academias, fíjense, la Academia de Anestesistas, Academia Americana del Colegio Americano de Médicos de Emergencia, ¿ya? Y una serie de academias, y lo pueden leer después con calma, pero aquí en todas básicamente dice lo mismo: evitar el estudio imagenológico de la columna si no hay banderas rojas o si no hay elementos significativos a la historia o al examen físico que me hagan pensar en: uno, caudequina; dos, una infección en la columna, una fractura, es decir, las banderas rojas. El dolor lumbar común y silvestre, no estudiarlo con imágenes salvo que tenga más de un mes de evolución, ¿ya? Y por último, acordarse que en relación al tratamiento, si bien existe evidencia sólida del tratamiento, no hay nada que sea mejor que otro. Nivel de evidencia tipo A, eh, AINES, paracetamol, relajantes musculares, todos sirven para el dolor de espalda. La educación al paciente es súper importante, ¿ya? Explicarle que esto es algo autolimitado, explicarle que no tiene que hacer cama, explicarle que esto se le va a pasar en un porcentaje significativo dentro de un tiempo, ¿ya? El ejercicio físico, ¿ya? Hay algunos esquemas, no es objetivo de esta presentación, pero hay algunos esquemas y algunos protocolos de tratamiento que tienen mejor evidencia que otros, pero ejercicio físico, eso ayuda harto al dolor de espalda, ¿ya? La quiropraxia y todos los tipos de manipulaciones de la columna no tienen un beneficio categórico, ¿ya? En el dolor lumbar agudo, no específico, ¿ya? Eh, en cuanto a manejo del dolor lumbar, como a evitar recurrencia, ¿ya? Y por último, lo que decía, la cama no es recomendada para estos pacientes, ¿ya? Eso. Espero que les haya quedado claro. Me interesa básicamente que se acuerden de las últimas 5 diapositivas, ¿ya? Lo más probable es que las preguntas de la prueba van a salir de esas 5 diapositivas, si bien, por supuesto, estudiense toda la presentación, pero los puntos clave son los que quiero que se queden ustedes. Lo más probable es que van a ver el tema de los lumbares en traumatología, y después en reumatología, y después en el internado de atención primaria, y lo van a ver varias veces, ¿ya? Pero esos puntos son los más claves, ¿ya? Estoy atento a cualquier duda, se las comunican a la coordinadora del curso, ya me las hace llegar y yo les respondo encantado, ¿ya? Muchas gracias.